Soy Hugo Mob y bienvenidos a Homebrew Latam. Hoy les traemos un video donde vamos a platicarles un poco sobre cómo vamos a introducirnos en el desarrollo y la programación de la Wii U. Y iniciaremos con los conceptos básicos para que cada uno vaya aprendiendo de forma paulatina el desarrollo de cada una de las aplicaciones que ustedes van a ver en este canal. Pero sin más preámbulo, comencemos. Bueno, como les comenté, pues vamos a introducirnos al SIM aprendiendo a programar en la Wii U. Y uno de los conceptos básicos para programar en la Wii U es saber que todo esto se va a desarrollar mediante Linux o Unix y vamos a estar usando el sistema operativo Ubuntu y algunas aplicaciones como C++ y Python, ¿no? Todo esto para el desarrollo de aplicaciones que iremos avanzando poco a poco en el canal. Pero hoy les vamos a traer un poquito de historia y de conceptos para aquellos que apenas están sumergiéndose en este mundo, ¿no? El tema del exploit, ¿no? Mucha gente dice, oye, ya salió un exploit y todo el rollo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es un exploit? Un exploit es aquel programa desarrollado para aprovechar esas vulnerabilidades en los sistemas, no solo en las consolas, sino también en algunos otros sistemas. Y bueno, la idea es buscar ese beneficio mediante este exploit, consiguiendo pues ahora sí que corra alguna aplicación que nos ayude a permitir pues hacer correr pues sobre todo backups de nuestros juegos, ¿no? Que es lo que la mayoría busca, ¿no? Y bueno, existe alguna confusión por ahí en donde algunos creen que un exploit puede considerarse como un virus, un malware, algo malicioso, ¿no? Y simplemente el exploit es la llave a la entrada a esos sistemas, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? En la Wii U la vulnerabilidad está en el navegador del internet, que es de la consola, ¿no? Que es donde ahí el exploit aprovecha esa vulnerabilidad y ejecuta lo que se llama el JS Type Hacks, que es JS es porque está desarrollado en JavaScript y bueno, esa aplicación pues está basada en otra que se llama GX2 Exploit, que fue una de las primeras que salió, donde mediante comandos ya sea de C o C++ modifican el kernel, el núcleo del sistema para poder ejecutar un archivo que pues muchos ya conocen, ¿no? Que con una estructura ELF, ¿no? Aquí mira, voy a entrar a esta liga para que vean un poquito, ¿no? De la aplicación. Ustedes aquí la pueden descargar. Hay muchas variantes de lo que es esta aplicación. JType Exploit, no la voy a descargar, pero aquí se las dejo, ¿no? Aquí pueden encontrar, está en inglés, pero bueno, también después la vamos a compilar, ¿no? Con el DevKit, que vamos a estar, también enseñarles cómo instalarlo en Ubuntu, ¿no? Y prácticamente así inició todo, ¿no? Con esta aplicación, que esta fue la que se hizo más famosa después de lo que fue el GX2 Exploit, que fue una de las primeras, los primeros exploits que se lanzaron, ¿no? Y después ya, bueno, se conceptualizó en una herramienta llamada JType Hacks. Y bueno, como tal, la Wii U tiene un sistema operativo, ¿no? Este sistema operativo se llama Yosu. Que prácticamente es el firmware de la consola, ¿no? Y este firmware es ejecutado mediante una arquitectura llamada ARM, ¿no? En el modo Wii U. Y una de las funciones primarias de este Yosu es asegurar el cifrado del código, ¿no? Y verificar todos los títulos antes de su instalación y de ejecutarlos, ¿no? Por eso es que cuando instalamos un backup, si no corrimos algún custom firmware, como su palabra dice custom, o sea, modificado, el Yosu verifica que este juego no está certificado y por lo tanto no lo ejecuta, ¿no? En el caso de si tiene un DLC, una actualización, no, pero sí un DLC,
en algunos de los casos, o los juegos de Virtual Console, ¿no? Y bueno, otra de las funciones que tiene este sistema operativo es gestionar todo lo que es el acceso a la mayoría del hardware de la consola, como almacenamiento, redes USB y los mandos, ¿no? Y bueno, Hikem es uno de los pioneros en todo esto de la Wii U. Con su K-Exploit fue el que filtró las key para poder acceder al control total de la consola, o sea, no poca cosa. Hikem estuvo meses y meses y meses metido en explorar todo la estructura ósea de la consola, hasta que logró encontrar las key, con las cuales, las famosas key que las podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Estas famosas, que sin ellas no podríamos haber construido como tal un custom firmware y lograr el acceso total de la consola, ¿no? Hubiéramos tenido ahí varios exploits a medias, y con esto se logra, ¿no? Lamentablemente Hikem, estoy abriendo una liga. Lamentablemente Hikem, fíjense, en enero del 2016 es que Hikem lanza el screenshot de esta key del kernel Yosu, ¿no? Entonces con esto fue el boom en aquellos tiempos, ¿no? Aquí lo voy a traducir en español. Y dice: suspiro. Es de fiar y probablemente funciona hasta 5.5.0 en aquel entonces, ¿no? Podría estar usando el mismo error que encontré, podría estar usando otro. Supongo que mi trabajo es discutible ahora. Y bueno, felicita a alguno de sus apoyos, ¿no? Y preguntan por ahí, ¿quién dijo que soy, no? Esto en realidad es un alivio. Que se hiciera cargo de la SIM de la Wii U me salvo de muchos dolores de cabeza. Estoy un poco molesto conmigo mismo por tomar más tiempo del que deseaba. La verdad que sí, estuvo inmerso muchos meses en esta parte hasta que logró conseguir, ¿no? Fue una carrera para llegar ahí y perdí. Eso es todo. ¿Por qué perdió? Lo que sucede es que Nintendo inmediatamente empezó a perseguirlo, ¿no? Hikem, al ver liberado esas keys, se metió en un problemón. Y bueno, él siguió después, ya no me voy a meter tanto en detalles, pero él siguió metido ahí en muchos desarrollos al inicio en el tema del exploit de Hikem. Pero bueno, esa fue la gran noticia, ¿no? El lanzamiento de las key que filtró Hikem. Y por ahí hay otro enlace ahí, y les voy a dejar la presentación en la descripción. Recuerden dar like. Pero prácticamente Hikem, al ser perseguido, al ser fíjese, hasta el 18 de agosto del 2016 la hizo pública para todos, ¿no? En enero solo filtró esta imagen, no puso todos los key, pero ya meses después ya fue que pudo filtrar las dos key con esta imagen, ¿no? Y bueno, esto es una nota de despedida de Hikem, porque pues trajo muchas consecuencias, ¿no? Escribió una carta como intentó lograr la paz tanto con los demás como consigo mismo, ¿no? Él tenía muchos problemas, era una persona pues muy pues encerrada, enigmática, de esa gente que nada más se dedica a estar haciendo muchas cosas en el tema de hacking, y bueno, era de los más influyentes en el tema de las consolas, ¿no? Y bueno, esa es la historia de Hikem y cómo filtró las key, ¿no? Para el apoyo, gracias a él. Muchos no lo reconocen, no lo conocen. Y bueno, es el autor intelectual de poder tener acceso a control total, como algunos grupos, a control total a lo que es la consola, ¿no? Y bueno,
Es que me emociono, Hikem, ¿no? Imagínate, siendo tú Hikem ahí, de repente estás ahí buscando dentro de la consola y te das cuenta que hay dos keys, una para el acceso a la Wii U y el otra para la certificación de los juegos, ¿no? Y empiezas a darte cuenta cuáles son los métodos para poder usarlas, ¿no? Y se empieza a dar cuenta que sin esas dos llaves no lograría nada. Y él lo logró. Gracias, Hikem. Mi corazón te llevo. Y bueno, a partir de ahí, el acceso a este hack como tal en la Wii U pues fue desde el navegador, ¿no? Desde los inicios, antes de que Hikem liberara estas keys, ya existían ciertos accesos mediante el navegador. Como les decía, con JSTP Hacks podías crear tu propio servidor o desde tu dispositivo móvil y ingresar a este hack, ¿no? Y el segundo y el más famoso usado por todos, ¿no? Son estas distintas sitios web que se alojan en algunos servidores en todo el mundo, ¿no? En donde tú puedes acceder a este exploit y se ejecutan los archivos ELF, ¿no? Aquí como ejemplo el Loadine GX2, el Homebrew Launcher y el Mocha, ¿no? Que el Mocha es ya como tal un custom firmware, ¿no? Cabe aclarar que el WebHubs no solo ejecuta, como decía, ¿no? El custom firmware, ¿no? Sino que puede ejecutar cualquier aplicación .elf, incluyendo cualquier custom firmware o cualquier payload, ¿no? Aquí les dejo, si quieren, entramos. Aquí está el JSTP Hacks. Con se han generado muchas modificaciones de las distintas alternativas que existen en internet para poder hackear la consola y tener esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mediante JTP Hacks se basaron muchos para generar esas aplicaciones para generar la vulnerabilidad de la consola, ¿no? Vale la pena aclarar que JSTP Hack simplemente es el exploit, ¿no? No es un custom firmware, no es una aplicación para que ejecute ya los juegos, ¿no? Es el exploit que se encontró en el explorador de internet de la Wii U y mediante él se usa un custom firmware con las keys de Hikem y ya se tiene acceso total a la consola, ¿no? Y también hay variantes de custom firmware, así como hay variantes de este exploit de JSTPEX, ¿no? Y bueno, una de las más famosas es Loadine.vh, ¿no? Que tiene muchas alternativas, desde ejecutar el Homebrew Launcher, un custom firmware llamado Hex, uno de los inicios, ¿no? Caffeine, el kernel de Caffeine y algunos otros más, ¿no? Y bueno, aquí a partir del acceso al explorador y el exploit, entras al custom firmware o ejecutas un .elf como el Homebrew Launcher, que no es un custom firmware, sino es una aplicación elf que es prácticamente un launcher para poder visualizar todas las aplicaciones que tengas en la SD, ¿no? De tu consola. Ya pasando a otros temas, el tema de ya iniciar los custom firmware y sus comparaciones, ¿no? Y prácticamente, ¿qué es un custom firmware? Pues es un sistema operativo personalizado, no oficial de Wii U, que permite acceder a diferentes posibilidades y añade las características de la consola original de fábrica y unas nuevas, ¿no? Entonces prácticamente es el sistema operativo con ciertas modificaciones para poder toquetear la consola y así lograr poder ejecutar las backups de tus juegos, ¿no? Y bueno, existe Yosu Hacks, que prácticamente ahí requerías el firmware.img y lanzaba un custom firmware, ¿no? Pero como se pueden ver, ahí entrabas tanto a la Sysnam como a la Renan, tenías el 6-patch,
el Whoop Servers y el Yosu Not. Entonces miren, hubo una variante de Yosu Hacks por el Fix94 que era un fork. Y bueno, ahí prácticamente lo que hacía es que lo ejecutaba directamente desde la sysnand. Y así hay varias, ¿no? El Cool Boot Custom Firmware, que es prácticamente de Fix99, a diferencia del de DMOG, es que este Custom Firmware lo podías ejecutar desde el inicio de la consola, ¿no? Entonces, era como que el más usado hasta que llegó el famoso Mocha, ¿no? El Mocha Custom Firmware de DMOG y vino a tronar cualquier otro Custom Firmware existente hasta la fecha, ¿no? Entonces Mocha prácticamente tiene Cool Boot, tiene Red Patch, puedes ejecutarlo para la sysnand, puedes ejecutarlo desde la Red NAND, tiene red OTP para poder acceder a todo tipo de red, la red CPROM, que puedes obtener cierta información de la CPROM, el SIGPatch, la región libre, Whoop Server y Yosu Hacks Not. Entonces prácticamente Mocha es el custom firmware más completo que ha existido para la Wii U. Entonces, cuando te pregunten qué custom firmware tienes, cuando les pregunten qué custom firmware es el que se tiene que instalar, el de DMOG y el Mocha Custom Firmware. Y bueno, por ahí hubo una variante de Komei, que es el Hachi Direct, que es prácticamente un Mocha sin algunas modificaciones, ¿no? La verdad que aquí no voy a entrar mucho. Fue una modificación del custom firmware de Fix94 y bueno, también ahí lanzó Komei, ahí no muy famoso, pero es un Hachi Direct, ¿no? Ahí y bueno, aquí les dejo algunos enlaces. El Hex, el Yosu Hacks y el de Frappuccino, ¿no? La verdad no. Y quien quiera entrar, desde la descripción van a poder descargar este archivo y van a poder entrar a los enlaces, ¿no? La verdad no me voy a meter tanto detalle. Aquí viene un poquito más de descripción, pero sin lugar a dudas, Mocha Custom Firmware es el custom firmware ideal para cualquier consola de la Wii U. Región libre, Red NAND, sysnand, Cool Boot, SIGPatch, CPROM, OTP. Entonces trae todo. O sea, aquí no te tienes que preocupar, lo ejecutas y haces todo lo que quieras. Tienes control, acceso y todo a la consola. Y bueno, pasando un poquito a las aplicaciones Homebrew, ¿no? Que se suelen denominar así porque pues son aplicaciones caseras, aplicaciones desarrolladas por terceros, aplicaciones que están ahí entre muchas de la comunidad desarrollándola, actualizándola y mejorándola, ¿no? Y bueno, estos son creados por programadores aficionados o expertos también para cualquier plataforma, ¿no? Homebrew como tal no es solo de la Wii U, sino Homebrew es una terminación que se usa para todos esos programas o juegos desarrollados, ¿no? No por empresas, sino por gente independiente, ¿no? Y en la Wii U, pues para poder ejecutar estas aplicaciones necesitan estar configuradas en la SD card. Generalmente en la SD card, mediante una estructura de carpetas, ahí van todos los archivos, ¿no? Y bueno, una de las más famosas es el Homebrew Launcher, misma que se define así como una interfaz de usuario para gestionar las aplicaciones. Yo lo que ya habíamos platicado aquí en la Mijincita, creo que todo el mundo ya conoce lo que es el Homebrew Launcher, ¿no? Y hay muchas aplicaciones Homebrew que existen en la actualidad, y algunas son muy conocidas, otras no. Aquí les dejo también el enlace. La verdad que hay muchas aplicaciones que tienen demasiada utilidad. Tal vez no tanto para el usuario común, pero sí para aquella gente que quiera iniciar en este tema del desarrollo y programación en la Wii U, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena pues conocer todo este tipo de aplicaciones que les va a ayudar también a entender un poco más la estructura de la Wii U y cómo está desarrollada su arquitectura, ¿no? Algunas nos ayudan
a acceder a todas esas carpetas de la sysnan y poder toquetear y entender cada una de ellas. Ahí Diego se mete mucho a buscarle. Ahí ahorita está con el tema de agregar modificaciones en la interfaz de usuario de la consola, y bueno, ojalá tenga éxito. Es importante, ¿no? Aquí el backup, hacer un backup de la NAND, ¿no? Porque, bueno, cualquier situación o algún posible break con la NAND, si tienes el backup de la NAND, pues vas a poder lograr recuperarla, ¿no? No es una forma sencilla de todas formas, aunque tengas la NAND, pero bueno, tienes salvación la consola, ¿no? Entonces, recomendable, después de hackear la consola, es importante generar una copia de seguridad, ¿no? Y bueno, una de las aplicaciones que se usan con más frecuencia es el NAT Dumper, donde vas a obtener lo que es el OTP BIM y el CPROM BIM, ¿no? Con esa información vas a poder después desbriquear la consola, que 100% se necesita hard mod, comprando lo que es una placa llamada TESI++ 2.0. Y bueno, aquí les dejamos un poquito de la guía para poderla desbriquear, ¿no? Aquí vamos a poder ver un poco de los pasos que hay que seguir con el aparatito Tensi se llama, y lo que hay que ir haciendo, ¿no? Soldando en la Wii U y en el chip para poder lograr el desbriqueo, ¿no? Y ya después lo más sencillo, una vez de soldarlo, es usar la aplicación para poderla pues desbriquear, ¿no? Entonces es un método ortodoxo que existe, pero ahí está, ¿no? No se vuelve un ladrillo tu consola. Y yo les diría que esto se lo dejarán a un experto, ¿no? O si tienen un amigo electrónico, simplemente tienes lo que es el OTP BIM y el CPRO BIM. Van a poder ustedes con estos pasos lograr entrar nuevamente a la consola y resetearla, ¿no? Con eso, y van a poder lograr pues que un ladrillo vuelva a revivir, ¿no? Ahí ya Diego tiene 2 ladrillos, mi más sentido pésame, Diego. Y bueno, ahí esto es de experiencia, esto es para todo aquel que se quiera meter a toquetear la Wii U, tener una copia de seguridad en sus consolas. Y bueno, está el Dumpling y el Dumpster. El Dumpling sirve como para realizar un volcado de todos los archivos de la Wii U, desarrollando con la intención de hacer una configuración en CEMU. O sea, CEMU es pues prácticamente el emulador de PC para jugar la Wii U. Y bueno, si ustedes sacan algunos archivos como partidas guardadas, usuarios, amigos que tienen, con todo eso van a poder jugar en CEMU como si estuvieran jugando en la Wii U, ¿no? También existe el Dumpers U, que es para volcar las partidas guardadas, ¿no? Y los juegos, actualizaciones DRC directamente desde tu disco duro con formato Wii U a tu PC, ¿no? Ahí esas aplicaciones en un enlace directo, ¿no? La diferencia de Dumpling es que se ejecuta directamente desde la consola Wii U. Dumpling es un archivo ELF, y Dumpster U es una aplicación de PC que se conecta al disco duro de la Wii U a la computadora, ¿no? Y aquí se requiere el OTP BIM y el CPRO BIM para poder tener acceso desde la PC a la consola, ¿no? Si entramos a ver lo que es el Dumpling o lo que vienen siendo los archivos, donde los encuentran, ¿no? Aquí está. Y aquí les dice cómo instalarlo, ¿no? Es un zip. Aquí lo pueden descargar. Está la versión 2.0.4 y esta es la que sirve para la Wii U. Y aquí está el Dumpster U, ¿no? También aquí lo pueden descargar y este se instala en la PC, ¿no? Recordemos que para poderlo usar
se necesita el OTP y el CPROM, ¿no? Pero bueno, ahí ya no tendrías que pasarte a la consola, luego la PC. Entonces estás conectado desde la PC y la consola prendida, se activa como algunos otros programas vía enlace Ethernet o Wi-Fi. Bueno, la Wii U tiene Wi-Fi. Hace un enlace ahí de una red y bueno, se pueden volcar los archivos de la Wii U a la PC de forma de red. Y bueno, una vez que ya hicimos el respaldo, ya entendimos un poco qué es la diferencia entre un exploit y un custom firmware y algunas variantes ahí de custom firmware, pues vamos a entrar un poquito más de lleno a exploits que existen en la actualidad, ¿no? Un exploit que está basado en JS-type hacks y el más famoso y usado por todos. ¿Y famoso por qué? Porque es gratuito, ¿no? Indexine. Indexine es un custom firmware. No, Indexine como tal es una forma de cargar, no es un custom firmware, me equivoqué, es el exploit para cargar un custom firmware existente sin tener acceso a ningún sitio web o servidor propio, ¿no? Entonces Indexine prácticamente desde la Wii U, con alguna modificación en el explorador de internet, se ejecuta ¿cómo se llama? El exploit y manda a llamar al custom firmware, ¿no? O también puede mandar a llamar un archivo ELF como el Homebrew Launcher, ¿no? Entonces este Indexine como tal es de Jumpcalpop. Ahí Gary también tuvo que intervino en el desarrollo de Indexine y la verdad que es lo mejorcito gratuito que existe. Y hay también de Indexine, hay diferentes variantes ahí que existen en la actualidad. Yo les recomiendo que usen el de Gary, les dejaré la liga también. Indexine lo van a poder descargar. Tiene una versión 2 ya modificada, y además se eliminó la versión 1 porque traía ahí unos problemas, unos bugs, porque se quedaba pasmada en algunas ocasiones. Esta como tal ya no tiene ese problema, ¿no? Dice aquí 10 de abril, o sea, tampoco es del año de la canica, ¿no? Estamos hablando del 2020 y bueno, es la más reciente que existe. Voy a ir cerrando un poquito acá. Y bueno, y si quisiéramos algo un poco más más fácil para la vista al usuario casual, pues existe el Hachi, ¿no? El Hachi es también un exploit que lo que hace es que algunos juegos de 10, entre otros, comprados desde el iShop, sustituye de forma permanente lo que es todo el contenido, la estructura, y lo convierte a una estructura que manda a llamar a cualquier archivo ELF. Y esto ayuda a que, bueno, desde Hachi, ya teniendo el canal comprado con cualquier juego de la 10, bueno, van a poder ejecutar custom firmware, Homebrew Launcher, cualquier otra aplicación ELF. Entonces simplemente es de sustituir ese contenido de la estructura del juego por el Hachi, ¿no? Y si es comprado, pues ya no requiere ejecutar un custom firmware antes de ejecutar Hachi, ¿no? Que esa es la gran ventaja y la diferencia entre Hachi e Indexine. Indexine hace una modificación en el explorador de la consola de la Wii U, del explorador de internet, y bueno, Hachi lo que hace es que convierte un juego oficial comprado en la shop de la 10 por un exploit que ejecuta cualquier archivo con estructura ELF, ¿no? Estos son los dos más famosos, uno gratuito y otro gastando alrededor de $10, ¿no? Alrededor de $10 puedes obtener el juego. Y bueno, existen diferentes formatos de archivos en la Wii U. El primero y de los primeros que se descubrieron fue el Wood, que es el volcado completo de un disco de Wii U
completamente sin comprimir, al igual que estaría en el propio disco, ¿no? O sea, un juego tiene ese formato WOOD. Entonces, con algunas aplicaciones, el WOOD Tool va a poder extraer lo que hay en el disco de forma espejo, pasando completamente lo que hay en ese disco a la PC, ¿no? Y vas a poder tener ese disco de Wii U, es como una backup, ¿no? Pero pues hasta ese momento era con formato WOOD, ¿no? De ahí estaba el WUX, que es prácticamente lo mismo que el WOOD, pero sin procesar, pero se ha comprimido, por lo que tiene un tamaño más pequeño, ¿no? Algunas personas usaban el WUX para comprimir para tener una compresión de sus juegos y pues tuvieran más espacio en la consola. Hoy en la actualidad el WUX pues no se usa, ¿no? Por ahí muchos han de estar pensando, bueno, y en realidad se podían correr juegos piratas, o sea, correr discos quemados en la consola. La respuesta es sí se podía. Y era algo que nunca salió porque en realidad prácticamente fue avanzando tanto el tiempo que no hubo la necesidad de crear aplicaciones homebrew para correr WUX, porque nació de forma rápida al detectar muchos de los archivos que estaban en el sistema y cómo se instalaban los juegos, el tema del NUS. Y bueno, tuvo sus grandes ventajas, porque primero el NUS, como sus siglas, es Nintendo Update Server, que prácticamente los archivos, cuando ustedes descargaban un juego, compraban un juego en la Wii U, traían el formato NUS. Entonces con ese formato, a la hora de que tú lo instalabas en la consola, a partir de ahí ya podías jugarlo, ¿no? Y bueno, esa carpeta traía diferentes archivos con extensión app, h3, cert, TIC, TMD, que toda esa información la detecta el sistema como archivos instalables y bueno, los ejecuta, ¿no? Entonces por ahí también mucha gente lo conoce como los WUP, WUP, por el instalador de WUP Installer, pero en realidad se llama NUS el formato oficial de Nintendo. Y bueno, a partir de ahí pues también por ahí alguien encontró cómo acceder al servidor de Nintendo, descargar estos juegos y bueno, traen esta estructura y puedes ejecutarlos o instalarlos desde WUP Installer y lograr ahí mediante esta estructura poderlos jugar, ¿no? Entonces estas extensiones, bueno, tienen sus variantes. Si alguien quiera modificar algún juego con formato NUS, bueno, app lo que contiene son todos los datos reales del juego. El H3 son los archivos de verificación si lo descargo es correcto del archivo de la app. ¿Qué quiere decir esto? El H3 hace una verificación de todos los archivos app. Entonces, para cada app hay un H3, ¿no? El CERT contiene los certificados para firmar. En el caso de que tú lo descargaras de forma oficial, compraras un juego de la shop, aquí lo que sucedería es que este CERT, cuando quieras ejecutar el juego, mediante Yosu manda a llamar a este CERT para ver si este certificado es oficial. En el caso de un custom firmware, pues no. Entonces aquí el punto TIC, contiene el identificador del juego, el ID del juego y de las consolas, ¿no? Para los títulos descargados, ¿no? Y la clave del título cifrado. Y por último el TMD, que es el archivo de metadatos del título que contiene la versión del sistema operativo del Wii U, los H, que después vamos a hablar un poquito de ahí, porque ahí pues, se pueden hacer algunas modificaciones de cada uno de los títulos, ¿no? La verdad que esto es muy interesante porque con formato NUS ustedes pueden después desempaquetar esta información y poder obtener ciertos archivos y modificarlos, ¿no? Pero bueno, aquí les pongo un diagrama muy simple de la estructura de los formatos, ¿no? Ahí podemos ver, y pues aquí está el disco de la Wii U con el disk dumper, pues se obtiene el punto .wood. En caso de que se quiera comprimir o descomprimir, pues
se logra el punto WUT. En caso de que se extraiga lo que es el WUT, pues se puede obtener lo que hablamos de la información del NUS. También se puede obtener, como les decía, desde el eShop, el NUS. Si quisiéramos desempaquetarlo al momento de instalar, se convierte en WUP, ¿no? Y bueno, así la información, ¿no? Aquí está encriptado, desencriptado, se obtiene la información, el RAW, ¿no? Que es prácticamente ahí ya el juego completamente descifrado. Con Decrypter podemos obtener las carpetas code, content y meta, y aquí es donde ya uno juega y modifica. Y bueno, también existen pues estos formatos que prácticamente son formatos que se pueden ejecutar desde la Wii U, y son formatos que se usan para el desarrollo de aplicaciones para la consola, ¿no? Desarrollos de terceros, desarrollos homebrew, y uno de ellos, bueno, el RPL es una librería que proporciona acceso directo al sistema haciendo llamadas al kernel, ¿no? Entonces ahí pues se obtiene información o se pueden hacer programación de subprocesos, administración de memoria o sistemas de archivos, ¿no? Entonces, si aquí nosotros quisiéramos generar un programa RPL, pues nos serviría como un gestor, pues aplicaciones para controlar el sistema operativo de la consola, ¿no? Un RPX, prácticamente la diferencia es que aquí se necesitan lo que hablábamos, ¿no? Del formato WUP, que es el code, content y meta, ¿no? Entonces aquí, para poder ejecutar un RPX, pues necesitaríamos tener esa estructura WUP, y con eso se ejecutaría, ¿no? Entonces prácticamente es una forma sofisticada del RPL, pero el RPX, hay hasta juegos desarrollados en RPX, oficiales y desatendidos, y bueno, ahí se puede también trastear, ¿no? Y el ELF, que es uno de los más conocidos, ¿no? Es un formato estándar utilizado para archivos ejecutables, archivos de objetos, bibliotecas compartidas. Este es compatible con muchas técnicas de carga en el Homebrew Launcher, ¿no? Entonces, la verdad que ELF es el formato idóneo para poder ejecutar mediante Homebrew Launcher cualquier aplicación, ¿no? Existen otros formatos, ¿no? Tal vez no tan conocidos como el MSBT. Este es utilizado por muchos juegos y es parte de del kernel de la Wii U, ¿no? Dichos archivos han sido utilizados para realizar mods, ¿no? Entonces aquí es donde también algunas personas se han metido a hacer modificaciones a los juegos para poder tener o más personajes, otras piezas en Mario Kart, o más escenarios en Smash Bros, etcétera, 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 ¿no? El Bcrest, este no es tan conocido. El Bcrest, la verdad, solo se ha visto, se tiene conocimiento en un solo juego. La verdad que se utiliza para la gran mayoría de los juegos de 3DS, pero para la Wii U solo se usó para el Battle Tank Hero de la Wii U. Este juego fue lanzado primero en la 3DS y de ahí fue portado a la Wii U. Y abre un panorama muy amplio a poder algún día jugar juegos de 3DS en la Wii U. ¿Por qué? Porque si la Nintendo y la compañía como tal porteó de 3DS a Wii U este juego, es porque es posible hacerlo. Entonces, simple y sencillamente está ahí la puerta abierta. Con Bcrest se puede trastear. Hay programas que pueden de la 3DS que pueden abrir el Bcrest y entender mucho de las cosas, ¿no? Y después, bueno, se necesitaría mucho lógica y desarrollo y programación y entendimiento para la consola Wii U para cambiar todos esos códigos de Bcrest a algún formato de la Wii U, ¿no? Y por último el GTX, ¿no? Que es un formato para las texturas, ¿no? Utilizadas en los juegos de la Wii U. Y pues también los guarda como DDS, ¿no? Entonces aquí si uno quiere modificar y que se vean texturas Super Pro, HD o más sofisticadas, pues tendría que estar metiéndose en la parte del GTX y con eso lograr también algunas modificaciones más de texturas, que a diferencia del MSBT
que es para modificar como tal la estructura dinámica del juego, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí la información conceptual de la estructura, del desarrollo, de paso a paso cómo se fueron logrando ese exploit, ese custom firmware, las keys que se lograron filtrar, la estructura de los juegos, los formatos, las aplicaciones actuales y cómo se ha estado lamentablemente hoy en 2020 son poco la gente que le mete en el scene de la Wii U, porque es muy compleja, es de lo más complejo, ya que sí le metió ganitas Nintendo para que no fuera hackeada. Tardó su tiempo, fue honorable, y de hecho duró mucho la Wii U sin ser hackeada, y bueno, cuando se logró, pues fue la revolución, ¿no? Yo creo que fue el momento en que Nintendo vendió más consolas, ya al final del camino, porque ya estaba al final, ya estaba la Switch ahí por salir, y Nintendo, bueno, pues ya no pudo hacer nada porque se habían filtrado las keys, y la comunidad de la scene es muy brutal para poder aprovecharse, y lamentablemente había gente pues también que tenía doble moral y sacaba ciertos proyectitos y luego los cerraba, pero bueno, ahí se fue quedando, ¿no? Y la verdad que hoy por hoy la Wii U es la de Nintendo, una de las consolas más completa, con más versatilidad, con una multiplataforma, con un tema de diseño retro. Y bueno, ahí está, es un santo grial la Wii U de Nintendo. Y la verdad que quien tenga una Wii U, atesórala, porque hay todavía un mundo grandísimo por explorar, y aquí mucha gente le va a meter mano en algún momento y van a salir cosas muy muy buenas. Están los emuladores de PlayStation, emuladores de otras consolas como TurboGrafx, y bueno, variedad de cosas, ¿no? O sea, la consola Wii U es de las mejores consolas en la actualidad, que está ahí haciéndose polvo porque la SIN no ha querido meterle más mano. Esa es la realidad. Pues bueno, chicos diría Diego, hasta aquí el video. La verdad, el próximo capítulo vamos a ver un poco más de Ubuntu, instalar DevKit Pro en Ubuntu, las librerías que existen para Wii U, instalar Eclipse para poder desarrollar desde una interfaz gráfica algunas aplicaciones, y vamos a empezar con las más sencillas, ¿no? Un Elf ahí para poderlo trastear y vean de forma visual y conceptual cómo se logra ya sea en la pantalla de la Wii U, en la pantalla de la televisión, esas diferencias al momento de desarrollar, ¿no? Entonces prácticamente hasta aquí ha sido el video. Yo espero que les haya gustado. Esto la verdad me apasiona muchísimo, y como les decía, ¿no? La verdad esto para mí es apasionante. Me gustaría dedicarle más tiempo, pero pues tengo otras prioridades. Pero aquí voy a estar al menos cada semana trayéndoles un video de la Wii U, del desarrollo, de la programación, de cada una de las aplicaciones existentes, su funcionamiento, para qué sirven. Y bueno, hay mucho por conocer, ¿no? Yo la verdad admiro mucho a la gente que se mete en verdad a querer estar expurgando la Wii U, pero no como aficionado, sino en realidad documentar, archivar, entender la lógica de la estructura de la consola. La verdad estoy muy contento porque ustedes hayan llegado hasta el final del video. Si te gustó, dale like, no olvides suscribirte, activar la campanita, y bueno, pronto más noticias de lo que es el descargador de juegos, ¿no? Hasta aquí. Soy Hugo Mob y esto es Homebrew Latam. Chao, chao. Exploit your mind.